Para hoy ustedes ya debieron haber definido cuál va a ser el tema que van a trabajar en su ensayo. ¿Qué concepto, qué idea? Como yo les decía en el ejemplo que estamos trabajando de la construcción, estamos usando la melancolía. Ya les puse la definición, ya les mostré 3 escritos, una canción, una poesía y una novela. Y hoy les voy a mostrar el apartadito ese donde ya se construyó una especie de ficha a través de un tablero o una tabla donde he vaciado la información. Pueden seguir el mismo modelo o pueden hacer fichas individuales de acuerdo a la información que han estado recabando. Les muestro a continuación. Les subí esta tabla en Classroom. En la tarea que está asignada para el día de hoy está esta tabla sin la información, solamente el esquema. Dice género, qué género literario corresponde, en qué año o época se dio a conocer el escrito, el país de donde es y lo que dice el autor con referencia al tema que se está abordando. Eh, Así que yo trabajé una canción que se llama O Melancolía, una poesía que se llama Melancolía y la novela de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Antes de leer la información que están en el pensamiento del autor, vamos a darle una lectura rápida a la letra de la canción. Dice así en la primera estrofa: hoy viene a mí la damisela Soledad, con Pamela, impertinentes y botón de amapola en el oleaje de sus vuelos. Hoy la voluble señorita es amistad y acaricia finalmente el corazón con su más delgado pétalo de hielo. Por eso hoy gentilmente te convido a pasear por el patio hasta el florido pabellón de aquel árbol que plantaron los abuelos. Hoy el ensueño es como el musgo en el brocal dibujando los abismos de un amor melancólico, sutil, pálido cielo. Viene a mí, avanza, viene tan despacio, viene en una danza leve del espacio. Cedo, me hago lacio y ya vuelo, ave. Se mece la nave, lenta como el tul en la brisa suave, niña de azul. Oh melancolía, novia silenciosa, íntima pareja del ayer. Oh melancolía, amante dichosa, siempre me arrebata tu placer. Oh melancolía, señora del tiempo, beso que retoma como el mar. Oh melancolía, rosa del aliento, dime quién me puede amar. Y después se repite el coro, hoy viene a mí la damisela soledad, y ya, es la letra que compuso este autor de nombre Silvio Rodríguez en 1900. ¿Y cuál es el pensamiento del autor con respecto a la melancolía? Dice: Silvio Rodríguez, en su canción O Melancolía, describe este sentimiento como un padecimiento placentero relacional de experiencia de un noviazgo. Hace uso de contrastes, suave como un pétalo, pero frío como el hielo, además de que considera inevitable como las olas del mar que van y vienen. Es una realidad de existencia y ausencia a la vez. Sería una especie de relación ni contigo ni sin ti. Es lo que yo personalmente creo que el autor piensa acerca de este concepto de melancolía a partir de lo que dice la letra. Es lo que ustedes van a realizar allá en casa. Si escogieron una canción, la leen, la analizan y dicen lo que piensan que el autor está expresando. Algunas veces lo pueden googlear, pueden poner allá tácitamente así eh, el concepto. El amor en la canción, el concepto del amor en la canción Duele el amor de Alex Sintek. Y les va a tirar un resultado donde va a ver, siempre hay gente que se dedica a hacer análisis y les va a salir un análisis y ustedes pueden saber si están de acuerdo o no con ese tipo de pensamiento. Pero eso ya va a ser en el siguiente apartado cuando empecemos a construir nuestro ensayo. Lo primero hay que saber lo que el autor piensa acerca de ese tema que he escogido. Y en la poesía de Melancolía de Roberto dice así: hermanos, tú que tienes la luz
dime la mía. Soy como un ciego, voy sin rumbo y ando a tientas. Voy bajo tempestades y tormentas, ciego de sueño y loco de armonía. Ese es mi mal, soñar la poesía. Es la camisa férrea de mil puntas cruentas que llevo sobre el alma las espinas sangrientas, dejar caer las gotas de mi melancolía. Y así voy, ciego y loco, por este mundo amargo. Y a veces me parece que el camino es muy largo y a veces que es muy corto. Y en este titubeo de aliento y agonía, cargo lleno de penas lo que apenas soporto. ¿No oyes caer las gotas de mi melancolía? Ahora, ¿qué es lo que yo puse de lo que piensa el autor acerca de este poema sobre la melancolía? Rubén Darío en su poema Melancolía expresa un grito de auxilio, un sufrimiento causado por la incomprensión y el compromiso de su ser y qué hacer como poeta. Para él le resulta extraño que los demás no vean caer su melancolía. Él, estado melancólico permanente, piensa que los que lo rodean, sus amigos, la gente cercana a él, puede ver que está melancólico. Acuérdense que la melancolía, como dice, que es un estado de tristeza y desinterés. No es que esté a punto de suicidarse, sino que está eh, como cansado, fastidiado de la vida, casi deprimido. Pero los demás no lo notan por su capacidad creativa que tenía. Rubén Darío es un excelente poeta latinoamericano con una producción impresionante y una profundidad en sus poemas. Así que pues, nadie notaba o pudiese entender que él era un hombre melancólico, pero en esta poesía en particular, él denota, y no ves caer las gotas de mi melancolía, pues parece que nadie lo notaba. Y por último tenemos Pedro Páramo. Es una novela muy larga, así que nada más tenemos cuento algo. Juan Preciado, hijo de Pedro Páramo y de Dolores Preciado, al morir su madre, decide cumplir la promesa de ir en busca de su padre al pueblo de Comala y exigir lo suyo. Al llegar, se encuentra con un pueblo abandonado y misterioso, donde se escuchan voces y extraños murmullos. La novela es genial. Si algún día deciden leer esta novela de Pedro Páramo, no es muy extensa y es muy interesante. Sobre todo, el próximo año ustedes van a estudiar historia de México, en la parte de la independencia y la revolución. Y en esta novela post-revolucionaria habla de ese trauma del mexicano, un trauma que le ha producido del pasar del periodo colonial al periodo de independencia y la postrevolución, que están, ¿a quién le echamos la culpa? A los españoles que nos conquistaron, a aquellos que lucharon en la independencia, a aquellos que hicieron la revolución. ¿Quiénes son los culpables de la pobreza, del abandono, de la miseria que se vive en México? Y es un reclamo constante que el mexicano, cuando empieza a tener conciencia, empieza a notar quién es el causante de que México sea pobre. Juan Rulfo, en esa novela muy fuerte, con muchas frases, donde se va notando el estado melancólico del mexicano. Dice, expresa de un modo magistral en diversos apartados de su novela Pedro Páramo que la melancolía es una compañera de viaje, la única fiel que siempre estará contigo. Aparentemente, desde su visión de Juan Rulfo, el mexicano está en camino, pero está en camino acompañado de un estado melancólico. No sé si se acuerdan ustedes haber visto en algún lugar, en alguna imagen de el mexicano que está tiene puesto un zarape y tiene puesto el sombrero grandote y está en una posición que no se ve su cara, así inclinado, el mexicano dormido. ¿Alguna vez lo han visto? Si tengo oportunidad, se los presento mañana. Es una imagen folclórica común y es la visión que se tiene fuera de México.
como que si fuera que los mexicanos son flojos o dormidos. Esta idea parte de la visión que Juan Rulfo expresa. O sea, lo que observa Juan Rulfo lo pone por escrito. Y lo que aparece aquí realmente es un copiado y pegado de acerca de un escritor que escribió sobre la melancolía en la novela de Juan Rulfo, de Pedro Páramo. Dice, Rulfo insiste en la necesidad de revisar el pasado y de llevar a cabo una tarea de duelo necesario para salir de la parálisis. Es como que nos fijamos mucho del pasado, de lo que se sufrió en el pasado, los indígenas, los revolucionarios, los de la independencia, pero es una parálisis melancólica que afecta, en particular, Comala va a representar a todo México. Por otro lado, resalta la imposibilidad de un duelo definitivo. En el caso de este Juan Preciado, su papá nunca veló por él. ¿Cómo haces duelo por alguien o cómo te duele la muerte de alguien que nunca ha sido favorable hacia ti? Y es algo que nosotros los mexicanos tenemos. ¿Cómo hacer duelo por toda la nación mexicana cuando la misma nación mexicana se ha ido destrozando, rompiendo pedazo a pedazo entre ellos mismos? Rulfo propone escuchar lo reprimido, reconociendo a la vez la opacidad que caracteriza el intento de reflexionar sobre los residuos del pasado. Muchas veces lo que pretendemos es negar este pasado, este pasado que se transmite o se expresa a través de la melancolía. Prácticamente Juan Rulfo dice que el mexicano por naturaleza es melancólico porque es su compañera de viaje, siempre está en un estado melancólico. Es lo que ellos piensan. Ahora, cuando construyamos lo que va a ser el ensayo, hay que utilizar estas ideas y hay que aportar nuestra visión, si estamos de acuerdo o no. El día de mañana les voy a presentar cómo se hace este proceso de lo que me van a entregar hoy, si lo pueden trabajar de esta manera, sin necesidad de poner lo que está aquí abajo. O sea, no me necesitan pegar las letras de las canciones, la poesía, sino solamente, o pueden trabajarlo por fichas individuales. ¿Alguna pregunta? ¿Sí les queda claro lo que les pido? En vista que está claro, pasamos a otra cuestión, a cómo vamos a construir nuestro ensayo. Andrea, lea por favor la introducción. Explica él los temas, indica al lector el asunto a tratar. Explica cómo se llevará a cabo la investigación y bajo qué parámetros. La introducción incluye el propósito, exposición general del tema, objetivos claros y subdivisiones principales. Entonces, en el caso de lo que yo les estoy compartiendo, de la melancolía, debe aparecer así. En el presente ensayo trabajaremos el tema de la melancolía en México y cómo diversos autores tienen puntos de concordancia en algunos aspectos y en otros elementos van teniendo alguna diferencia o apreciación, por lo que me permitiré dar mi punto de vista con referencia a este mismo tema. Ese ya es mi introducción. Estoy planteando cuál es mi objetivo, hacer una comparación de la melancolía en diferentes autores y poner mi punto de vista sobre el mismo tema. El desarrollo, ¿cómo sería? Lea Alberto. Incluye las ideas del autor, temas, opción, a preguntas o guías suministradas por él, la profesora. Se escribe en un párrafo aparte. Al comenzar un párrafo nuevo, se debe empezar con oraciones de transición para dar coherencia y entrelazar las ideas. Todas las ideas que presenta tienen relación directa con el tema. Las ideas se presentan con claridad y objetividad. Estas no se repiten ni se preguntan lagunas. Muy bien. El ensayo requiere un ejercicio de lenguaje preciso, directo,
sin ambigüedades. Y conforme se vaya desarrollando este apartado, o se vaya escribiendo este apartado del desarrollo, se debe dejar en claro el propósito que se tiene en la introducción. ¿Cuál es el propósito? Saber cuál es la visión de algunos autores acerca de la melancolía. Y conforme se va dando su postura, el ensayista va dando también lo que piensa con respecto a eso, pero debe quedar claro, este es el pensamiento de un autor y este es mi pensamiento con referencia a este tema. Y puede ser un pensamiento de continuidad apoyando lo que ha dicho otro autor sobre el mismo tema o contrastando lo que él ha dicho y decir no estoy de acuerdo o difiero con, pero debe quedar muy, muy, muy claro cuál, cuál es el tema y su postura, evitando la ambigüedad o que dé pie a una interpretación de lo que tú no estás pensando con referencia a este tema de tu ensayo, que fue lo que les dije al inicio del proyecto. El ensayo, al ser leído, el público receptor debe captar exactamente lo que el ensayista quiere expresar, ya sea para que estén con él o estén contra él. Los ensayos generalmente crean polémica y controversia. Conclusión. Sophie, lea por favor. Expresa la aportación final del escritor. Es el cierre del ensayo. El ensayo termina con un resumen muy claro donde se puede incluir el propósito y los objetivos del tema. La transición entre el cuerpo de la presentación y la conclusión tiene fluidez. Muy bien. Se debe leer de un modo natural, nada forzado, y al final, como menciona, la conclusión es una síntesis donde tú vas a concluir si alcanzaste el objetivo que te planteaste al inicio de tu ensayo. Si se puede demostrar ese pensamiento que tú tienes, o por lo contrario, dar marcha atrás donde reconozcas que tu pensamiento inicial era incorrecto y conforme avanzó tu investigación, puedes llegar a esa conclusión. Es un ejercicio más aquí de cuestión de pensamiento, de aclarar las ideas y que puedas expresar con bastante objetividad tus puntos de vista con referencia a un tema. Pensamiento crítico. Dentro del los objetivos que tiene el Centro Escolar Quimpal es hacer de los y las adolescentes tengan un pensamiento crítico de la realidad, puedan cuestionar la realidad donde se van desarrollando. Y el cuestionarse o el criticar no es algo negativo. Una cosa es ser criticón y otra cosa es ser crítico. ¿Cuál es la diferencia? Eduardo, ¿cree que hay una diferencia entre ser criticón y ser crítico? Sí, sí hay una diferencia. Alejandra, aporte alguna idea más. La diferencia que hay entre ser crítico y ser criticón. La diferencia sería que en criticón es más como cuestionar de mala manera o como un insulto más bien, lo que inventar cosas, ser criticón es resaltar cada parte negativa por más mínima que sea y ser crítico es dar una opinión sobre algún texto literario o algo por el estilo. Muy bien.
va por buen camino, va excelente su pensamiento. Las materias de formación cívica y ética y la materia de socioemocional les ayudan a que ustedes vayan teniendo estos elementos. Como ha mencionado, el criticón comenta por comentar y el crítico sustenta lo que te va a decir. Te va a argumentar adecuadamente por qué tu postura o tu pensamiento es así. En cambio, el que critica nada más lanza la observación con lo que no está de acuerdo o está de acuerdo o de modo negativo habla mal de alguien, pero sin sustentar con algún argumento que pueda soportar lo que le está diciendo, es decir, que pueda tener una base para decir lo que estás diciendo es correcto. Y en el centro escolar Quimpal se tiene, al nivel secundario se tiene esos ideales, se tiene como un objetivo de que cuando ustedes terminen su secundaria sean gente crítica, no criticona, que aprendan a argumentar adecuadamente sus puntos de vista y puedan expresar de un modo libre e independiente lo que ustedes piensan acerca de un tema, sin que los demás los puedan disuadir, porque es tu modo particular de pensar. El pensamiento crítico es muy importante, es parte de esa individualidad e integridad que debe tener uno consigo mismo. Tiene que ver con esa identidad de mí, que yo no la traicione, de acuerdo a mis convicciones que tengo. Ustedes ya están teniendo convicciones, tienen creencias y convicciones, y esas creencias y convicciones con el pensamiento crítico los pueden ir sosteniendo, porque no les vaya a suceder como a algunos compañeros en la carrera, algunos compañeros a lo largo de mis diferentes momentos de estudio, solamente eran repetidores. Leían algún material y repetían la información. Eso está bien a nivel secundario y tal vez a nivel bachiller, pero a nivel licenciatura se debe tener un pensamiento crítico muy desarrollado, bien desarrollado, donde tú puedas sostener adecuadamente lo que piensas y lo que crees. Algunas cuestiones sobre religión a nivel universidad, generalmente se da mucho la cuestión del ateísmo. Y yo les preguntaba a uno que se puso muy bravo, empezó a criticar a la religión, y le dije, discúlpame, la escuela es laica, es 100% laica, no hay ningún problema por eso, pero no es atea. En ningún momento nuestra constitución dice que nuestra escuela tiene que ser atea, es decir, no creyente en la divinidad. Y lo que cada uno de nosotros profese desde nuestra visión religiosa es respetable y no tiene que ser criticado. Y al fin de cuentas estás actuando, le dije, como un jacobino. Un jacobino, durante la Revolución Francesa, surgió un movimiento jacobinista, se le llamaba, que solamente por ser cuestiones religiosas era atacado. Y la religión en sí misma ha ayudado al desarrollo social, cultural y económico de casi todos los países. Y de repente él te salía con que si huele a religión es malo. Ese es un criticón. Ahora, si supiese defender o argumentar adecuadamente por qué la religión no es, como dijo, creo que Karl Marx, el opio del pueblo, no es lo que perturba la mente del pueblo, sino son las malas decisiones que tienen algunas personas, es algo completamente diferente. No se puede decir que el mundo, como les he dicho en las clases de historia, es blanco y negro. El mundo es muy complejo. Pero sí tuve muchos compañeros que cuando criticaban, y no es por presumirles, pero tengo un pensamiento crítico muy desarrollado desde la facultad, y siempre pedí una especie como de referencia o líder en cuestiones de crítica. Crítica ya sea
oral o crítica escrita. Tengo la habilidad para redactar y argumentar adecuadamente mi pensamiento crítico. Y muchos de los que fueron mis maestros me lo alababan. Dicen, tienes una orden, coherencia y claridad al momento de expresar tu pensamiento crítico. Y me salía de modo natural o me sale de modo natural. No es algo que esté planeando o esté preparando con anticipación. Si me sale algún cuestionamiento enseguida de todo lo que he leído, de todo lo que tengo experiencia, voy sacando información y voy argumentando. De hecho, a este muchacho o a este compañero que le dije que es un jacobino, se quedó asustado y cuando le expliqué toda la situación, se quedó así como pasmado. Rebáteme, dime que no, tu pensamiento es más de odio hacia algo que no entiendes y no porque lo hayas estudiado correctamente, porque alguien te dijo que es así, tú lo estás repitiendo nada más. Y no debe ser así. Nosotros debemos, ustedes con mucha calma, con mucha paciencia, irán desarrollando su pensamiento crítico. No está su compañero Ernesto, pero en ustedes, ¿quiénes han empezado a desarrollar su pensamiento crítico? Alejandra, Ernesto, Andrea, Baña, han empezado a desarrollar muy bien su pensamiento crítico. Están en el camino. Sophie, Shaila, Ellen, ahí van desarrollando. Y uno que es demasiado así, tú le preguntas y te responde exactamente lo que le estás preguntando y no da más, es Alberto y algunas veces Alex. Y no es malo, nada más que en ciertas situaciones el argumento requiere de toda una preparación para que tú llegues a esta conclusión. Yo veo que Alberto y Alex te van a lo concreto. Y como les decía, ustedes están yendo muy bien. Son un grupo que su pensamiento crítico la están desarrollando, considero, un poco más allá del nivel que se espera en el segundo año de secundaria y los felicito ampliamente. Y no dejen de siempre cuestionarse y que puedan realizar esto. Para escribir un ensayo tienen que evaluar, discutir o dialogar, analizar, explicar, descubrir, argumentar y criticar. Se exige que tengan todos estos elementos para poder desarrollar adecuadamente un ensayo. El pensamiento crítico va a ser la base para poder desarrollar adecuadamente su ensayo. Es lo que más me interesa ver al final de este proyecto. Cómo ustedes van a argumentar y cómo ustedes van a criticar el tema que han elegido. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? Nada. Muy bien.